Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que están entrando al Facebook a este programa de mensaje de amor para salvación. Está saludando su amado hermano Carlos Andrés Mejía Vendaño desde Colombia. Para todos ustedes los que están entrando a esta página web, a esta radio, gracias a nuestro hermano Jorge Pérez por darnos la oportunidad de entrar a esta página o a esta radio para poder transmitir el programa para esta tarde. Vamos entonces a estar hablando para empezar en esta tarde. Recuerden que el tema es salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, cuando manda la carta a los hermanos en Roma. Pues vamos a orar, vamos a estudiar lo que el Señor quiere que estudiemos en esta tarde para la edificación, para que seamos inclusive muy alimentados con la palabra de Dios. Quiero invitarle para que usted, si tiene un amigo, una amiga ahí, le invite para que vea la página web, para que esté con nosotros en la palabra de Dios. Quiero invitar también que usted pueda tener una Biblia, poder ir a prestarla o ir a coger la Biblia para que miremos los textos que dice, para que seamos edificados solamente por ella. Nuevamente le saluda su amado hermano Carlos Andrés Mejía para todos ustedes. Vamos a orar para que el Señor nos esté dirigiendo esta tarde. Dios les bendiga a todos y un abrazo de acá de Colombia para todos. Bienvenidos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por este día, por esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad de poder tener vida en este día, de poder tener salud, de poder tener la vida espiritual. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de hacer labores en este día, Dios, labores espirituales, labores materiales. Sea Dios en el evangelismo, en la predicación de su palabra, o sea Dios en el trabajo secular, o en el hogar, o en el estudio, en la universidad, donde hayamos estado, Dios. En este momento estemos, gracias por nos da la oportunidad de tener la vida, de glorificarle y honrarle su nombre a través de las cosas que hacemos, por las energías que nos da, poder mover nuestro cuerpo, por el entendimiento, por la inteligencia, la sabiduría que nos da para poder glorificarlo en todos estos asuntos, en la parte espiritual, en la parte material. Gracias Dios por su iglesia en el mundo entero. Gracias Dios por este medio de la internet, de esta radio, por la cual muchos hermanos predican, predicamos Dios. Podemos ser muy edificados por su palabra y por Dios aprender lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice su voluntad, Dios, para todo hombre, Dios, que es que conozcamos su amor, que conozcamos su palabra, para que seamos salvos. Y qué bueno Dios es poder predicar su evangelio, y qué bueno es poder invitar a todos mis amados hermanos y hermanas que lo hagamos en todo momento, y qué bueno es también invitar a todos nuestros amigos y amigas que entran o que escuchan, o que podemos inclusive invitarle cuando estamos evangelizando, cuando vamos al trabajo, o cuando vamos al estudio, o cuando vamos a hacer una vuelta o un mandado. Puedo invitarle de que su Hijo Cristo nos salva, que nos perdona los pecados, de que Cristo nos añade al reino, y que su Hijo Cristo nos saque una inmundicia de mundo de pecado a un mundo de vida, de luz. Gracias Dios por eso. Gracias Dios por su Hijo Cristo. Gracias Dios por su amor infinito, por su benevolencia, por su longanimidad, por su paciencia, por su misericordia y su bondad infinita. Bendíganos en esta tarde, denos mucha sabiduría para que su palabra solamente sea la que hable, para que usted utilice solamente ese instrumento, Dios, este siervo, para que seamos edificados con su palabra, para seguir aprendiendo de ella, para seguir aplicándola a nuestra vida y seguir perseverando, ser salvos como su palabra dice, y poder así, Dios, esperar la redención, esperar la corona de vida cuando su Hijo Cristo venga. Gracias por esta tarde, gracias por mis hermanos en el mundo entero, gracias Dios por los hermanos que trabajan, por los hermanos que estudian, por los hermanos que están en la casa, por las hermanas, por los jóvenes, por los niños, por todos los que están en este momento en el mundo, que están en la actividad de Dios. Gracias porque nos da la oportunidad de glorificarle y honrarle en todos estos asuntos. Ruego y suplico a Dios por mis amados hermanos y hermanas que están en pruebas, en dificultades, tenemos algún problema, alguna dolencia en nuestro cuerpo, alguna flaqueza en la parte espiritual, si necesitamos un trabajo secular, o si necesitamos de pronto pasar un examen para entrar a la universidad, o si necesitamos de su ayuda para una cirugía, Dios, le rogamos y le suplico para que siempre esté ayudando en cualquier parte que esté un hermano o una hermana. También si hay hermanos que están necesitados, Dios, por los desastres que pasan de la naturaleza, un terremoto o inundación o cualquier cosa que pase, Dios, le rogamos a Dios también por nuestros hermanos para que nos ayudemos los unos a los otros. Gracias por este día y gracias por esta tarde. Hijo Cristo, oramos y damos gracias. Amén.
Ok, para todos mis amados hermanos y amigos, muy bienvenidos a este programa de Mensaje de Amor para Salvación. Estando su amado hermano José Mejía Bendaño desde Colombia. Vamos a estar hablando nuevamente en esta tarde del Evangelio, del poder de salvación, de ese plan que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que usted y yo naciéramos, viniéramos a existir en este mundo. Desde antes, inclusive desde que Adán y Eva pecaran, pues ya Señor, Jehová Dios sabía que ellos iban a pecar y pues Él tenía ya un plan diseñado aún antes de que ellos pecasen. Y quiero hacerle una pregunta. Hemos estudiado un poco acerca del Evangelio. Hemos dicho una introducción, hemos dicho de qué es el Evangelio, para qué sirve el Evangelio, qué beneficios trae el Evangelio. Pero quiero que en este momento entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es el Evangelio enteramente? Quiero que miremos allí en la palabra de Dios y quiero hacer las preguntas. Para usted, mi amado hermano y amada hermana, ¿qué es el Evangelio? ¿Se acuerda que es el Evangelio? Porque recuerde que no solamente es lo que hemos aprendido, sino que es más importante. Es como practicar eso en la vida, es como practicar eso en donde quiera que estemos. Es como enseñarlo, es como decirle a las personas, ¿qué es el Evangelio? Quiero que vayamos a la Biblia y que miremos lo que Jesucristo nos dice de qué es el Evangelio, que estamos instruidos y enseñados por Jesucristo en esta tarde y hasta el último momento que Dios nos está dando vida. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Recuerden que el texto principal es Romanos 1:16, pero quiero comenzar con este texto hoy, porque Romanos 1:16, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, y es el poder de Dios que es el Evangelio, el poder de salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15, amados hermanos y amigos, quiero pedirles disculpas por la música, la introducción que se escucha al fondo, es música de los vecinos, y quiero pedir perdón por eso, porque bueno, acá las casas son muy pegadas las unas a las otras, entonces la gente pone música y es una introducción que a veces inclusive pues uno no le agrada, a los oídos le agrada mucho cuando se extiende la palabra de Dios, entonces pido disculpas por eso. Pero vamos a mirar lo que dice Marcos 16:15, dice allí: y les digo por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Jesucristo nos está diciendo a los apóstoles, dice, vayan por todo el mundo, pero diga, dice allí, prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Quiero hacerle esa pregunta a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, a usted, amado amigo y amada amiga que nos está escuchando también. Quiero hacerle esa pregunta porque ya hemos estudiado inclusive antiguamente o anteriormente acerca de lo que es el Evangelio, qué beneficios trae el Evangelio y por qué inclusive ha venido a existir el Evangelio para este tiempo, inclusive antes de que usted yo. Así como la pregunta ¿cuál es la iglesia verdadera? Que sé que es una pregunta que a veces nos atañe y nos preocupa, e inclusive pues pensamos mucho en eso, o inclusive a veces tenemos muchas dudas en cuanto a eso. Pero así como la pregunta ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que todas son de Dios? ¿Iglesias? ¿Será que todas enseñan a Cristo? De este tema se dicen muchas cosas distintas y hay confusión de cuál es la iglesia verdadera. Ahora bien, ¿cuál es el Evangelio que Cristo dice ir a predicar a toda criatura? Es toda la Biblia, es el mundo, el milenio, el infierno, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Evangelio? Una vez un hermano, predicador de la palabra de Dios, la sanción. El hermano decía, y pues eso nos ha pasado también, menos acá en Colombia, no sé dónde esté en este momento, sí le ha pasado, pero ha pasado unos amigos cuyo nombre es los Testigos de Jehová, y siempre que pasan están tocando la puerta y hablan acerca del fin del mundo, hablan por ejemplo acerca del milenio, hablan por ejemplo no hablan del infierno, sino que hablan de otros temas, pero inclusive cuando dice este hermano que una vez le dijeron a la casa y le tocaron diciendo de que Dios lo amaba mucho, le decían a estas personas, hablándoles de que si, por ejemplo, conocen acerca del rapto del milenio, hablando de este punto, o hablando inclusive de los 144,000, entonces les estaban predicando de esto. El hermano decía, bueno, ¿y qué me sirve? ¿De qué me sirve esto? ¿Por qué no es mejor predicar lo que me sirve para en el momento si yo me muero? Si yo me muero, ¿qué va a pasar? Que le preguntaba este hermano a las personas, y las personas inclusive pues le están hablando de estos otros temas. Es interesante lo que dice el hermano porque le decía, bueno, si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Será que el que usted me predique el fin del mundo, o el milenio, o los 144,000, eso me va a salvar? Y el hermano decía, no es tan importante eso, lo más importante es la salvación de nuestra alma, lo más importante es la salvación de su alma, lo más importante es la salvación de mi alma.
Y por eso es importante cuando vayamos a predicar o cuando alguien nos predique siempre ser el evangelio. Y creo que pensemos en eso, cuántas veces lo estamos haciendo. Cada vez que salimos a predicar el evangelio, invitamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, si usted tiene novia o esposa o a sus hijos o sus nietos, la que los invita a la iglesia, te invito para que vengas a la iglesia, te invito para que conozcas a Cristo. Recuerda lo que dice allí también en el Evangelio de Juan, el discípulo de Juan, que Juan le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces uno de los discípulos le dice al hermano, dice, al que es llamado Pedro, dice, mira, allí está el Cordero, allí está Jesucristo, que fueron y que estuvieron esperando allí, escucharon mucho la palabra de él. Entonces es importante eso. ¿Será que nosotros invitamos a nuestros hermanos y amigos acerca de la iglesia para que el evangelio? Es interesante y también es como lo mismo para nosotros. Más importante es el tema de la salvación. Ok, ¿qué es el evangelio? El evangelio en sí literalmente es las buenas nuevas de salvación o las buenas nuevas. Eso es la representación, inclusive lo que hemos dicho. Recuerden que en la clase pasada hemos hablado de muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Hemos dicho acerca en el primer estado de eso. En la clase pasada hablamos de los beneficios, de para qué está el evangelio en este mundo, para qué sirve usted y para mí, qué beneficios trae, y sobre todo para quiénes son el evangelio, para quién es el evangelio, que hablamos para diferentes tipos de personas. Por el evangelio literalmente son las buenas nuevas de salvación, pero es la representación entonces de la muerte de Cristo, porque en primera instancia vino a cumplir con la voluntad de su Padre. Yo quiero que vayamos a leer varios textos. Quiero que leamos primeramente Juan 3, 16 y 17, que es un texto muy conocido, pero quiero leerlo. En la clase pasada lo leí, quiero leerlo nuevamente porque es un texto que a colación es muy interesante estudiarlo, es muy interesante mirar lo que la Biblia nos está hablando aquí a través del apóstol Juan, de lo que es Jesucristo, lo que vino Jesucristo acá al mundo, la representación de Jesucristo para todos los hombres y mujeres. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire lo interesante, dice allí el apóstol Juan dice, porque Dios no envió a su Hijo acá para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hay algo bien interesante. El evangelio es la representación plenamente de la muerte de Cristo. Él vino acá a morir por usted y a morir por mí. En primera instancia, a cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Cuál fue la voluntad de su Padre? Vamos a mirar en Isaías, es un profeta, y es un textos que a veces utilizamos para la cena, o que los hermanos han utilizado para la cena, pero que vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 5 al 12. Vamos a leer allí acerca de este hombre que es profetizado para el tiempo que estamos hablando allí, cuando el apóstol Juan habla acerca de ese hombre ya, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y dice acá en el capítulo 53 de Isaías, recuerda que estamos en Isaías capítulo 53, dice allí, versículo 5 hasta el versículo 2, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por carne el juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra y de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos pues en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes hará de cojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. Miren lo que allí es algo muy interesante. Cuando se habla el profeta Isaías de ese hombre, de todo lo que iba a sufrir, de los padecimientos de ese hombre que es profetizado y que en el Nuevo Testamento viene a ser Cristo para nosotros y para
inclusive fue bueno porque Jesucristo fue el que fue el hombre que podía llevar estas cosas y sobre todo cumplir la voluntad de su Padre. El título de los cielos también, allí en el libro de Dios, nos habla de que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, el Evangelio es la muerte de Cristo. En primera instancia, el punto que quiero que compartamos, porque estamos hablando de que Él vino acá a cumplir una voluntad del Padre, pero nos dice en la Biblia en el versículo 5, vamos a comenzar a mirar esos versículos que son muy interesantes. Isaías 53, versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tan interesante que dice que en sus llagas, en su carne fuimos curados. Interesante el versículo porque es que él mismo fue inclusive allí, dice la palabra de Dios, que él se despojó de su divinidad. El apóstol Pablo lo habla en Filipenses versículo 5 en adelante, habla acerca de eso. Él se despojó de todo esto y vino acá a ser quebrantado en dolores, vino a ser inclusive, como dice el escritor de los cielos también, fue rebajado a que fuera menor que los ángeles en su propia carne. Pero dice acá en este versículo, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Interesante porque él vino a sufrir esa rebelión, él vino a sufrir inclusive en su carne lo que usted y a mí nos toca sufrir, pero dice por nuestros pecados, por los pecados suyos y los míos. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: el castigo de nuestra paz, o sea que la paz, para que hubiera podido hacer paz entre nosotros, como dice también el apóstol Pablo allí en el libro de los Efesios, el capítulo 3, habla acerca de esto, de que la paz mediante la cruz de Cristo ayuda a que fuésemos reconciliados, a que inclusive fuésemos conciudadanos de los santos, como lo dice también en el capítulo 3 de Efesios. Pero aquí es interesante lo que nos dice acá el apóstol, lo que nos dice acá el profeta Isaías. Nos dice allí de que por las llagas, por nuestras llagas, dice que el castigo fue sobre él y dice que eso fue para nuestra paz. Es interesante ese versículo entonces. Yo quiero que meditemos en eso, de esa muerte, de ese evangelio. Ese es el evangelio que Cristo a proclamar. Ese fue el evangelio que él proclamó antes de ser inclusive él puesto en la cruz. Él lo predicó muchas veces allí con sus discípulos, y es interesante recordar eso como personas nosotros en este tiempo. Dice en el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire lo que dice la Biblia. Todos los hombres nos hemos descarriado y Cristo llevó el peso de nuestros pecados, dice la palabra de Dios ahí. Dice todos, y que están, como dice el apóstol Pablo en Romanos y en otros libros, acerca de que no hay justo ni aun uno, de que todos somos pecadores o que todos estamos vestidos de Dios. El hágase es por el pecado que hemos cometido. Dice: todos nos dejamos como ovejas, así como cuando están las ovejas, pero inclusive quieren hacer lo que ellas quieran, que quieren irse por un lado, quieren buscar su propio camino, y a veces lo que hacen es que se caen un propicio, lo que hacen es que se las come el lobo, se las come el oso, entonces se descarrean porque se quieren ir por otro camino, quieren ir por el camino que los puede llevar a su pastor. Descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, el propio camino del pensamiento, el propio camino de lo que es la homosexualidad, de la fornicación, el adulterio, la mentira, de todos esos pecados que nos habla la palabra de Dios. Mire que nos hemos descarriado. Dice: mas Jehová, ¿qué es lo que dice Jehová acá? Jehová cargó en él, en ese Cristo, porque la palabra dice: el pecado de todos nosotros. ¿No le parece tan interesante eso? ¿No le parece que es algo poderoso que Cristo haya venido acá? Nosotros que no merecíamos nada, merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno, y Cristo vino acá, dice él, que vino a padecer, que vino inclusive a sufrir el pecado de todos nosotros. Recuerda esa palabra o esa frase cuando dice allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estamos hablando de que Dios deja allí a Jesucristo por tanto pecado que tiene allí. Y el pecado nos aparta, como dice la Biblia. Este profeta lo dice en el capítulo 59, en el capítulo 1, en otros versículos dice que el pecado siempre es la separación entre usted y yo, hombre, o usted, mujer o joven, entre Dios también, porque es lo que nos separa de él. Pero algo interesante acá dice que él llevó el pecado de todos nosotros, que éramos unas ovejas, como somos ovejas descarriadas, porque hay muchas ovejas que están descarriadas, no tienen pastor, todavía quieren hacer su propia voluntad, aún todavía quieren
cumplir sus gustos, todavía están en los vicios, en el alcoholismo, en las drogadicciones, la fornicación, en la adulterio, en la idolatría, en muchos pecados. Pero dice la Biblia de que Cristo vino a padecer por todo eso, que ahora debemos sujetarnos en esa muerte. En esa muerte es que usted y yo podemos ser perdonados. De otra manera, vamos a ir al infierno. Entonces quiero invitarle para que aprendamos, conozcamos más acerca de esa muerte, de esa cruz de Cristo. Acá se nos está hablando en el versículo también. En el versículo, vamos a mirar el versículo 7 y 8 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y por su nación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Miren lo que dice la Biblia acá. Este profeta es bien interesante. Este profeta está mostrando lo que le va a pasar a ese siervo. Pero que tan interesante es que ese siervo fue Cristo y no fue un hombre diferente, porque el hombre pues no hubiese cumplido esto en su carne. Qué bueno que el que fue profetizado fue Cristo. Qué bueno que inclusive Dios habla a través de este profeta para que habla acerca de ese siervo. Iba a venir en carne, como dice el capítulo 1. En estos versículos entonces se nos está hablando de que fue acusado por nuestros pecados al matadero y no abrió boca. Lo que dice en el versículo 7 y 8 nuevamente. Es bien interesante. Dice, angustiado él por los pecados, por todo lo que estaba sufriendo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla, por ejemplo, acerca de lo que él padeció. Fue azotado, fue herido, dice, y afligido. No abrió su boca. Cuando lo llevan inclusive ante César, allí, de Poncio Pilato, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué Cristo fue llevado como cordero al matadero? ¿Por qué si Él es Dios? ¿Por qué Cristo inclusive vino a la tierra para que Él sufriera inclusive nuestro castigo? ¿Por qué Cristo vino acá y se metió como un cordero? Dice ahí, como oveja, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Algo tan interesante. Y es lo que nos muestra acá. Nos habla acerca en la Biblia y que en el Antiguo Testamento, por ejemplo en este libro hablan de cordero, hablan de lo que es ovejas, es por la expiación, por el pecado, por lo que hacían los sacerdotes. Ahora acá no habla de un animal, sino de un hombre que va a sufrir todo esto. Y dice que lo hilando, pues una comparación, dice como una oveja. Y sí, como cordero fue llevado al matadero. ¿Usted se imagina eso? Una oveja que inclusive a veces la oveja no quiere ir al matadero, la oveja que la matan, la oveja lo que quiere es seguir viviendo, la oveja lo que quiere es que la sigan cuidando, que la sigan pastoreando, pero que en un momento va a ser matada. Esta no quiere ser matada, pero dice él de que fue llevado allí. Dice, como oveja delante de los trasquiladores, de esos trasquiladores cuando le quitan lana a la oveja, dice que le quitaron su ropa, dice que le quitaron inclusive allí, fue bajado hasta lo más sublime, fue menospreciado, subido, fue puesto con una corona de espinas. Dice, enmudeció y no abrió su boca, no quiso abrir su boca, no quiso hablar, decir cosa alguna, sino cumplir la voluntad de nuestro Padre, no cumplir la voluntad, sino salvarnos a usted y a mí, sino darnos la oportunidad de que podamos llegar al cielo, sino irnos a la iglesia. Es interesante que quiero invitarle para que prediquemos el Evangelio, para que lo practiquemos por eso. Quiero que leamos el versículo 9 y 10, que veamos esto, dice también. En el versículo 10 al 7 dice, por cárcel y por juicio quitado, y su nación, ¿quién la contará? Es interesante eso, fue dado por cárcel, fue puesto por juicio, dice, y su generación, ¿quién la contará? Es una generación, dice inclusive que a través de David iba a venir esa generación de Jesucristo, y pues la generación de la iglesia, de los discípulos de Cristo, dice, ¿quién la contará? Nadie la puede contar, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue quitado, nombre que era justo, nombre que fue puesto con rabás, nombre que inclusive fue puesto allí para que saltasen a Barrabás a Jesucristo, y la gente hizo que soltasen a un ladrón, que dejara a un justo pagar por lo que no había hecho. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión y pecado este fue herido. Recuerden que Jesucristo fue clavado en una cruz y fue inclusive también puesto en estas situaciones, en estas aflicciones del cuerpo de él. De todas estas cosas, por usted y por mí.
Versículo 9 ahora y versículo 10 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es interesante lo que dice ese versículo 9 y ese versículo 10. Fue puesto con los impíos y quebrantado en padecimiento. Puesto con los impíos, pues la Biblia es allí, con estas personas que fueron allí puestas también, que inclusive fueron allí puestas en una cruz. Cristo fue puesto con ladrones. Dice: se dispuso con los impíos su sepultura. Y demás, con los ricos fue en su muerte, fue elevado hasta lo sumo. Dice que fue hasta allí donde dice el mismo David, en el Nuevo Testamento, dice que él vio a Jesucristo, dice ahí mismo, pero que no fue sujetado a la muerte, fue llevado a un lugar que es el paraíso. Dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle la voluntad del Padre por usted y por mí, por su amor, como dice en el versículo 4, 16 y 17, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Esto era lo importante. Por el pecado, dice, verá linaje. A través de esa es que hay linaje, cristianos y cristianas. Hay linaje, que es la iglesia. Dice: vivirá por largos días, poderosamente, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Versículo, vamos a ver los otros versículos para ir mirando estos otros puntos y terminar un poco ya. Dice: verá el fruto de la acción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará y será justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y obrado por transgresores. Interesante es que por sus padecimientos, Jehová quedó satisfecho por él justificar al mundo, por los padecimientos. Y el escritor de los Hebreos dice que esto fue para beneficiar a usted y a mí, a todos los que estamos en el planeta Tierra. Entonces la invitación es eso, a que miremos la muerte, esa muerte de Cristo. Ese es el Evangelio, es esa presentación de esa muerte de Cristo en primera instancia. Otro punto más hablando de esa Evangelio, es la cultura de Cristo. Quiero que vayamos a leer en Lucas 23, 50 y 56, en el Nuevo Testamento, hablando de la sepultura. Mirad lo que pasa en la sepultura, porque estamos hablando de que el Evangelio es muerte, ya hablamos acerca de la muerte de Cristo, vamos a hablar acerca de la sepultura de Cristo. Y vamos a mirar Lucas, capítulo 23, es interesante lo que nos dice allí este escritor, este médico, hablando del capítulo 23, vamos a ir hasta allí, y en el versículo 50 al 56, dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, y lo puso en su sepulcro, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la pasión y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice un hombre allí, José de Arimatea, de Judea, está diciendo la Biblia. De la sepultura de Cristo. ¿Quién preparó la sepultura de Cristo? ¿Quién hizo o quién dispuso todas estas cosas para que este hombre fuese allí a sepultarlo? A que después de que él muriese en la cruz, entonces llegara un hombre y lo sepultara. Y lo que pasa con la sepultura que nos está hablando es que es en una cueva, nos dice el versículo. El versículo 50 y 58 nos está hablando que Dios escogió el lugar para Cristo en su sepultura. Él escogió esto. Fue Dios a través de ese hombre, José, quien fue hasta Pilato, quien pidió el cuerpo, porque Pilato era el que tenía en ese momento el gobierno, la autoridad. Esa parte, pues él fue sentenciado, fue a través de ese hombre también. Entonces fue a Pilato, dice en el versículo, vamos a leer nuevamente, 50 dice: había un varón llamado José de Arimatea,
ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, dice varón bueno y justo. Mire lo que pasa allí, Dios cómo utiliza los justos. Dice que también esperaba el reino de Dios, mire lo que pasa allí, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Dice que fue a Pilato y que el cuerpo de Jesús. Esperaba también el reino de Dios. También esperaba acerca de lo que esperaba. Pero entonces dice, Dios escogió el lugar para Cristo en su sepultura. Es tan interesante mirar lo que hace Dios cuando un hijo, por ejemplo, el hijo de Sion. Es tan interesante cuando un hijo suyo, un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, obedece cómo es que Dios dispone todo. Es tan interesante cuando la Biblia nos dice que cuando empezamos en las cosas de Dios, con el reino y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Hombre allí, que inclusive Poncio Pilato y hasta los fariseos allí, los hábitos que habían dicho de que crucificaran y todo esto, y quienes inclusive unos del pueblo también eran diciéndole crucifiquen, inclusive pues hubieran dicho, bueno, no sepultura, pongámoslo con otras personas, no una parte especial, no inclusive por un hombre justo, sino por un pecador. Pero mire todo lo que Dios dispone para este hombre que es Jesucristo, quien es su hijo, y quien hace la voluntad. Es interesante cuando uno hace la voluntad de Dios. Pero es tan interesante para usted, mi amado amigo y mi amada amiga, cuando usted hace la voluntad de Dios. Mire todo lo que usted tiene, lo que yo tengo para cristianas. Cuando hace la voluntad de Dios, cuando deseemos esa parte de lo que dice el Evangelio. Para nuestra propia salvación, mire Dios cómo cuida, cómo Dios en ese momento dispuso todo. También Dios escogió la forma de la sepultura. En el versículo 53 al 55, mire lo dice allí. Dice, quitándolo, y quitándolo, lo envolvió en una sábana. Y lo puso en su sepulcro abierto en la peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Cuando van a empezar el día de reposo, dice que este hombre fue, y el cuerpo dice que lo quitó y lo puso en una sábana. Hay muchas personas que dicen que inclusive con la sábana, inclusive allí con lo que envolvieron a Cristo, dice que allí está como el molde, o que inclusive quedó como la cara de Cristo, e inclusive es donde a veces las personas, o inclusive los mismos católicos, amigos católicos, o las personas que son católicas hablan acerca de lo que es la imagen de Cristo que quedó impregnada en esa sábana, o inclusive lo que este hombre volvió a Cristo. Pero mire lo que pasa allí. Dios escogió la forma, la sepultura de Cristo. Dios coge la forma de la sepultura de cada persona. Cuando estamos hablando de lo que es la muerte de Cristo, de lo que es la sepultura de Cristo, Dios coge la forma de cómo ser sepultado. Este hombre tuvo una forma de cómo fue sepultado. Estamos hablando de Cristo Jesús. Y en los versículos estamos hablando, vamos a leer 55 y 56, nos dice la Biblia. Las mujeres que habían venido con él de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Mire que estas mujeres también están interesadas allí porque cómo iba a ser puesto Cristo. Iba a ser puesto mal, en una cueva fea, en una cueva que inclusive no estaba bien, ni iba propicia para el cuerpo de Cristo, de que inclusive no iba a ser cuidado. Dice la Biblia que fue entonces una piedra puesta allí, ¿cierto? Y que era cuidada inclusive hasta por soldados. Pero dice la Biblia también de que estas mujeres iban cada mañana allí a mirar a Jesucristo, a mirar bien acerca de lo que pasaba con Cristo, porque también le había hablado de que iba a resucitar al tercer día. Pero miren lo que dice que las mujeres fueron allí también con este hombre, tuvieron el interés, la preocupación de cómo iba a ser su sepulcro, de dónde iba a estar el cuerpo de Cristo. Por el amor que tenían a Cristo, por el amor que le tenían al Hijo de Dios. Y es tan interesante cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios dispone todo esto para que en lo que uno necesite se interesen por uno. Y en este versículo también 56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas, mire lo que hicieron estas mujeres, y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mire lo que hicieron estas mujeres, ungüentos, todo esto lo que hace para que se bien esa parte de la sepultura de Cristo. Es interesante, dice, conforme al mandamiento. Antes de cumplir ese mandamiento del día de reposo, estas mujeres hicieron esto para después entonces echarle allí, esto allí con Cristo, allí cuando fueran a entrarle. La sepultura de Cristo, entonces, recuerde que nos es pasado el Evangelio, la muerte, la sepultura de Cristo, y ahora vamos a mirar la resurrección. Vamos a mirar varios versículos para que vayamos mirando un poco acerca de esto. En Hechos 2:31, vamos a leer el libro de Hechos.
libro de Hechos, capítulo 2, 31 al 32, dice allí la Biblia. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hablando del apóstol Pedro predicando allí, pero hablando de que esto lo había visto también. También en el versículo 24 de ese mismo capítulo 2, versículo 24 nos dice: Dios levantó suelto los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire lo que dice la Biblia. Y un texto paralelo, vamos a leer este versículo salir, Lucas 24, 1 al 2. Lucas, voy a leerlo rápido porque es bastante largo, pero que en sus casas lo lean más despacio. Si tienen preguntas o si la pregunta de esas, entonces la pueden estar haciendo después, porque todo es para aprender y para practicar. Lucas capítulo 4, versículo 2 dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, traer las especies aromáticas que habían preparado, y a las mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas a todas a los 11 y a todos los demás. María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, más con ellos, quienes dieron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellos, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección. Tan interesante ese hecho histórico, ese acto para ese tiempo, para cumplir lo que Cristo habló cuando estuvo en la tierra. Es interesante entonces, Dios cumplió las profecías a través de lo que Él dijo del Antiguo Testamento. Lo cumplió en el Nuevo Testamento, ya que estamos mirando de que Él murió y salió de morir. Nos dice que Él fue sepultado. Isaías nos dijo que iba a ser sepultado, pero en el Nuevo Testamento nos dice que también allí se cumplió esa sepultura. Y en el Biblia nos dice que Él iba a resucitar. En el Antiguo Testamento nos dice eso, y en el Nuevo Testamento miramos de que Él resucitó. Entonces, en primera instancia, Dios cumplió las profecías, Dios es fiel. Por eso en el Juan 3 dice: porque de tal manera Él es fiel, Él es inmutable, no cambia. Dios levantó a su Hijo de los muertos también, nos lo dice ahí los versículos de Hechos, y también nos lo demuestra acá en el Nuevo Testamento, lo que hemos leído o lo que podemos leer también. Cristo resucitó para destruir la muerte, también nos habla acerca de eso. En el Nuevo Testamento, allí en los 4 libros, comenzamos allí en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de que Él destruyó la muerte, pero también el destruyó el imperio de la muerte, ese que teníamos todos los hombres, hablando del punto de la ley que nos da condenación, y Él destruyó esa ley para dar vida eterna, o dar lo que es el nueva ley. Y Cristo resucitó para destruir a Satanás, también lo dice el escritor allí. En hebreo se llama eso también, otros textos que nos dice: Cristo resucitó y destruyó a Satanás, le quitó el imperio de la muerte, nos hizo libres a través del nuevo pacto, a través de la ley del mismo que predicó. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es la muerte, es la sepultura y la resurrección. Lo miramos: Cristo fue muerto, Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado. ¿Cómo puede el hombre cumplir este Evangelio? Esto lo puede cumplir el hombre, esto lo puede cumplir hombre y mujer, hablando de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección. Quiero invitarle para que en la próxima clase miremos cómo es que el hombre puede cumplir eso en él, cómo es que el Evangelio puede cumplirse en uno mismo, cómo es que usted o yo podemos cumplir ese plan de salvación, ese plan que da vida eterna, ese plan que nos añade al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, una familia especial, y inclusive a esa familia que es el reino, que es la esposa de Cristo, y es una esposa que va a ser entregada para ir al cielo. Quiero invitarle a eso y quiero hacerle esa pregunta: ¿cómo puede el hombre cumplir este Evangelio? Podemos estudiar para la próxima clase. Como invitación, sigamos en este camino para saber cómo cumplir este Evangelio y ser salvos. Quiero invitarle para que sigamos conociendo este camino del plan de cuerpo, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, y pido primeramente también al griego. Romanos 1,
versículo 16 y versículo 17 hablan de la justicia del hombre, que es por fe y que lo salva. Entonces, vamos a quedar por ahí. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, amigas que han escuchado este mensaje. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden colocarla ahí en el chat o ahí en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño. También me pueden escribir a través del WhatsApp 313-769-2224. Ahí estoy para que podamos contactarnos, estudiar de la palabra de Dios. Es interesante entonces este evangelio, es interesante poder predicarlo. Mis hermanos y amigos que están a través de él, y es interesante aún más predicarlo en donde quiera que estemos. Quiero invitarle a usted, mi amado hermano y amada hermana, para que usted lo haga también donde usted resida, donde usted viva. En mi iglesia, para que lo haga también. Invite a la iglesia, amado hermano. Si usted es predicador, si es evangelista, si es un líder, anciano allí donde usted es, invitarle para que enseñe también seminarios del evangelio, evangelismo personal. Es muy interesante que todos los hermanos podamos practicar lo que Jesucristo mandó, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Recuerde eso, Él nos mandó. Es interesante cumplir esa salvación. Vamos a orar, vamos a terminar. Muchas gracias nuevamente a todos los hermanos, hermanas que han entrado, a los amigos y amigas que han entrado también a escuchar este tema de la palabra de Dios. Recuerde que siempre hablamos de la Biblia, no hablamos de un libro aparte, no hablamos de otras cosas que no es como tan interesante, la anatomía, no solamente de la Biblia, sino solamente de la salvación. Vamos a orar y terminamos. Oremos. Nuestra Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por esta oportunidad para estudiar su palabra, para mirar el amor infinito que usted tiene por toda la humanidad. Dios, aún antes de nacer, aún antes de que Adán iba a pecar, a este plan tan interesante, Dios, que es el Evangelio, que a través de su Hijo Cristo que lo ha cumplido la muerte, sepultura y resurrección, nosotros como personas también podemos vivir. Ayúdenos, Dios, para que conozcamos de su palabra, cómo cumplirlo. Ayúdenos, Dios, para que estudiemos su palabra y miremos cómo es ese camino, cómo es esa verdad, esa vida que Jesucristo para poder ir al cielo, para poder ir a usted. Gracias a Dios, porque a través de su Hijo Cristo es que podemos ser cercanos. Gracias a que Él ha muerto, gracias a que Él ha sido sepultado y ha sido resucitado. Es que tenemos esa redención, ese acercamiento a usted, como lo dice el escritor de los Hebreos. Dios, no somos salvos por lo que es inclusive la ley de Moisés, sino que ahora somos salvos por Cristo, que es la gracia y que es inclusive la fe. Entonces, mis hermanos y mis hermanas del mundo entero, gracias a Dios por los amigos y amigas que han entrado. Le rogamos, Dios, que nos esté ayudando en el entendimiento de su palabra, para que lo que escuchemos de ella se quede en nuestra alma, nuestro corazón, penetre hasta los tuétanos, Dios, y discierna las intenciones y los pensamientos, Dios, y que esté trabajando muy allá en el fondo, Dios, para que sea su voluntad la que nos esté dirigiendo, y no nuestros pensamientos, no nuestros gustos, y no su santa voluntad, sino la revelación que usted nos ha dejado a través de la palabra. Gracias, hermanos y mis hermanas que han escuchado este mensaje, por los amigos y amigas que han escuchado este mensaje. Gracias a Dios por los hermanos que administran esta emisora, mensaje para la salvación, por mis hermanos que predican allí también. Muchas gracias. Por las familias. Bendíganos, Dios, ayúdenos para seguir creciendo. Denos más fe y más fuerza para seguir adelante en esta carrera, Dios, para poder llegar, para poder inclusive vencer a Satanás, para poder vencer los obstáculos y las tentaciones, Dios, y para recibir la corona de vida. También, Dios, te rogamos por nuestros amigos y amigas que han recibido un folleto, que han recibido una palabra de invitación al culto, a las alabanzas, a estudios, a las conferencias evangelísticas, convivios, o charlas, o todo lo que los hermanos o la iglesia suya del mundo entero haga, Dios, para que ellos asistan, para que les quebrante sus corazones y puedan asistir, y sobre todo, Dios, para que obedezcamos su santa palabra, el plan de salvación. Gracias por esta tarde y gracias, Dios, por la oportunidad de este siervo, Dios, de transmitir, Dios, lo que usted ha querido tratarle para nuestra edificación, para nuestro bien y para nuestra oración. En su Hijo Cristo, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias a mis hermanos y amigos, gracias a todos los que han entrado a la página web. Recuerde, este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, Colombia, siempre le agradece por entrar a esta página web, siempre le agradece por escuchar los mensajes. Si tienen inquietudes, preguntas, me puede, inclusive nuevamente, como lo he dicho, dar a través de mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, a través de el celular o el WhatsApp 313-769-2224. Dios les bendiga a todos que han escuchado este mensaje, a los amigos y amigas, a todos mis hermanos en el mundo entero. Bendiciones. Se despide este siervo. Feliz semana, feliz tarde para todos. Si Dios lo permite, el lunes de 4 a 5 de la tarde, hora colombiana, estaremos nuevamente en este programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues oración a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Bendiciones y feliz tarde.